Mi nuera lanza mi ropa directamente al basurero. Tu cuarto será el closet del bebé, declara Verónica con desprecio absoluto. Y tú te vas al asilo. Diego, mi único hijo, observa sin defender a su propia madre. El silencio corta más que cualquier grito. Tomo la bolsa negra con calma que los asusta. Camino hasta la puerta con dignidad intacta. Me vuelvo antes de salir. No hay ningún problema. Sonrío apenas, pero devastadoramente. La casa es mía. Pausa dramática. Y acabo de venderla. Sus rostros se transforman en pánico puro. Esta es la historia de Aurelia Sandoval, 68 años, quien vivió décadas sirviendo a una familia que la veía como empleada gratuita. Cuando la humillación llegó al límite, algo se rompió, y algo renació dentro de ella. Acompáñanos en este relato de sacrificios invisibles, traiciones familiares y el despertar de una mujer que descubrió tarde, pero a tiempo, que su valor nunca dependió de la aprobación de otros. Una historia de justicia, dignidad y el coraje de comenzar de nuevo después de los 60. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Verónica encuentra la puerta abierta y entra sin avisar, como siempre hacía. Sus tacones resuenan contra el piso de madera con esa autoridad que había adoptado desde que se mudó a mi casa. No toca, no saluda. Simplemente entra como si fuera la dueña. Yo estaba doblando ropa lentamente, disfrutando esa pequeña rutina de paz doméstica. Era sábado por la mañana. Diego había salido temprano al trabajo, y por primera vez en semanas tenía la casa en silencio. Cada prenda que doblaba llevaba el peso de los años, la blusa azul que usé en la graduación de Diego, el suéter gris que me acompañó en tantas noches frías esperándolo despierta. Eso ya no sirve, dice mi nuera, señalando hacia mi armario con un gesto despectivo. Su voz tiene esa frialdad que había perfeccionado en los últimos meses. No me mira a los ojos cuando habla, como si yo fuera parte del mobiliario que necesita reorganizar. Un saco de lixo negro aparece en sus manos como una sentencia silenciosa. Lo despliega con movimientos bruscos. Ese sonido plástico llenando el cuarto que había sido mío durante 40 años. El mismo cuarto donde crié a Diego cuando su padre murió, donde pasé noches en vela cosiendo uniformes escolares para que no le faltara nada. Verónica comienza a arrancar ropa del armario sin pedir permiso. Mis vestidos, mis blusas, todo va cayendo en esa bolsa negra como si fuera basura. Cada prenda que toma es un pedazo de mi historia que desaparece. No puedo entender la presa agresiva de mi nuera, esa urgencia por borrarme del espacio. «Verónica, ¿qué estás haciendo?», pregunto, tratando de mantener la voz calmada. Pero ella no se detiene. Sus manos se mueven rápidas, decididas, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. La bolsa se llena rápido, como si estuvieran borrando décadas de mi existencia en cuestión de minutos. Veo desaparecer el vestido que usé en la boda de Diego, los zapatos que compré para conocer a Verónica por primera vez. Todo mezclado, arrugado, sin cuidado alguno. Diego entra en ese momento. Mis ojos buscan los suyos, esperando que diga algo, que me defienda, que al menos pregunte qué está pasando. Pero él observa la escena y evita mirar directamente a su madre. Se queda parado en el marco de la puerta como un extraño en su propia casa. «Tu cuarto será el closet del bebé», declara Verónica con voz triunfante. Las palabras caen como piedras en agua quieta. Mi cuarto, el cuarto que preparé para ellos cuando se casaron, pensando que sería temporal. El cuarto donde guardé todos mis recuerdos, mis libros, las fotos de cuando Diego era pequeño. Siento como si el piso se desplomara bajo mis pies, pero algo dentro de mí se niega a quebrarse. He sido hija adoptiva del silencio durante demasiados años. Respiro hondo, como he aprendido a hacer cuando las palabras duelen más de lo que puedo soportar. «Y tú te vas al asilo», insiste Verónica, y ahora su desprecio es absoluto. No hay duda en su voz. No hay espacio para discusión. Ha tomado la decisión por mí, sobre mí, como si yo no tuviera voz ni voto en mi propia vida.
Diego permanece inmóvil, confirmando su complicidad cruel con el silencio. Mi hijo, el niño que cargué en brazos cuando tenía fiebre, el joven que llevé de la mano a su primer día de escuela. Ahora es un hombre que no puede defender a su propia madre. Tomo la bolsa con mis manos, sintiendo el peso de mi vida reducida a desechos. Pero mis manos están firmes, calmas, más de lo que yo misma esperaba. Algo está cambiando dentro de mí, algo que había estado dormido durante años. No hay lágrimas, no hay súplicas, solo una decisión que nace silenciosamente en algún lugar profundo de mi pecho. Camino hacia la puerta, sintiendo que mi dignidad, esa que creí perdida, comienza a renacer con cada paso. Me vuelvo despacio antes de salir del cuarto, encarando a ambos sin miedo. Verónica tiene esa sonrisa satisfecha de quien cree haber ganado. Diego sigue sin mirarme, como si mi presencia lo avergonzara. Ningún problema, digo con una voz que me sorprende por lo suave que suena. No hay rabia, no hay desesperación, solo una calma que nunca antes había sentido. La casa es mía. Hago una pausa, viendo cómo sus expresiones comienzan a cambiar. Y acabo de venderla. El silencio que sigue es diferente al de antes. Ya no es el silencio de mi sometimiento, sino el silencio del pánico que se extiende entre ellos como una mancha de aceite. Sus rostros se transforman, la arrogancia se vuelve confusión, la seguridad se convierte en miedo. Y por primera vez en años, soy yo quien controla el momento. Esa noche, sentada en la pequeña sala de Rosa, mi vecina, Aurelia revisita memorias antiguas que había guardado en el fondo de su mente. Las palabras de Verónica aún resonaban en sus oídos, pero ahora, en lugar de dolor, despertaban algo diferente, una claridad extraña, como si finalmente pudiera ver su vida desde afuera. Recuerda las noches sin dormir, cuidando a Diego cuando era pequeño y tenía fiebre. Las madrugadas interminables, sosteniendo su cuerpecito caliente, cantándole canciones de cuna mientras él deliraba. No había nadie más. Su esposo había muerto cuando Diego apenas tenía 5 años, y ella se convirtió en madre y padre a la vez. Recuerda los 3 empleos que sostuvo para mantener los estudios de su hijo. De lunes a viernes, limpiaba oficinas desde las 5 de la mañana. Los fines de semana cocinaba para fiestas, y las tardes las dedicaba a coser ropa para las vecinas. Sus manos siempre ocupadas, siempre trabajando, para que Diego tuviera lo que otros niños tenían con naturalidad. Anota mentalmente cada aniversario de su cumpleaños que pasó sola, cocinando para celebraciones de otros. Diego siempre tenía algo más importante que hacer. Primero los estudios, después el trabajo, luego Verónica. «Te compenso el próximo año, mamá», decía siempre. Pero el próximo año nunca llegaba. Recuerda cuando vendió sus joyas para pagar la universidad de Diego, el anillo de compromiso de su esposo, los aretes de perla que había heredado de su madre. Todo fue al Monte de Piedad para conseguir la matrícula del último semestre. «Solo es dinero, mamá», le había dicho Diego. «Lo importante es mi futuro». Piensa en todos los sueños personales que dejó morir por la estabilidad familiar. Quería estudiar enfermería. Le fascinaba cuidar a la gente. Había empezado el curso nocturno, pero Diego se enfermó y necesitaba que alguien lo llevara a terapia todas las tardes. Dejó los estudios sin pensarlo 2 veces. «Primero la familia», se decía entonces. Recuerda cuando cuidó a la madre de Verónica durante 7 años seguidos. Doña Carmen llegó a su casa en silla de ruedas, con demencia avanzada, y Aurelia se convirtió en enfermera de tiempo completo sin salario. Cambió pañales, administró medicinas, soportó gritos y agresiones de una mujer que no la reconocía. Diego y Verónica viajaban tranquilos, sabiendo que mamá tenía todo bajo control. Recuerda que Diego nunca preguntó cómo se sentía realmente. En todos estos años, ni una sola vez se había sentado a preguntarle si estaba cansada, si necesitaba algo, si tenía sueños propios. Para él, ella era una constante, como el aire o la electricidad. Algo que siempre estaría ahí, funcionando perfectamente. Y Verónica, que desde el primer día prohibía a Aurelia opinar sobre absolutamente nada. «Esto es cosa de la pareja»,
decía cuando Aurelia sugería algo para la casa. No te metas en nuestros asuntos, respondía cuando Aurelia trataba de mediar en alguna discusión. Poco a poco, la había convertido en una extraña en su propia casa. Cada sacrificio surge ahora en su mente como pieza de un rompecabezas cruel. No habían sido actos de amor correspondido, sino inversiones en personas que nunca planearon retribuir nada. Había dado todo esperando que el amor fuera suficiente, pero el amor sin respeto no había sido suficiente para nada. Aurelia ve por primera vez con absoluta claridad. La explotación siempre había sido el padrón. No había sido la madre amada, sino la empleada gratuita. No había sido la abuela esperada, sino la niñera disponible. No había sido familia, sino servicio. Reconoce que nunca fue acogida, apenas útil. Cuando servía, era invisible. Cuando necesitaba algo, era molesta. Su valor había estado siempre condicionado a su capacidad de dar sin recibir, de ceder sin protestar, de existir sin molestar. El corazón le duele con una punzada profunda, pero también despierta una fuerza nueva. Es un dolor diferente al de la humillación. Es el dolor del despertar, de quien finalmente entiende que ha estado viviendo una mentira construida por otros. Decide en ese momento que no vivirá más como residente provisoria de su propia casa. No volverá a pedir permiso para existir en el espacio que ella misma construyó. No volverá a disculparse por ocupar lugar en su propia vida. Entiende que el amor sin respeto no es amor, es manipulación disfrazada. Todo lo que había interpretado como necesidad familiar había sido conveniencia ajena. Todo lo que había visto como ingratitud temporal había sido desprecio permanente. Al día siguiente, marca una cita con el licenciado Morales, el abogado que había sido amigo de su difunto esposo. Don Roberto siempre le había dicho que confiara en él si alguna vez necesitaba ayuda legal. Nunca imaginó que esa ayuda sería contra su propio hijo. Los documentos de la casa confirman su propiedad absoluta. Está a su nombre desde que murió su esposo, hace más de 20 años. Diego nunca tuvo derecho legal sobre la propiedad, aunque siempre se había comportado como si la casa fuera suya. Descubre la posibilidad de venta inmediata sin aval de nadie. El licenciado Morales es claro. Señora Aurelia, usted no necesita autorización de nadie. Es su casa, su decisión, su derecho. Siente coraje tomando forma por primera vez en décadas. No es el coraje de la desesperación, sino el de la dignidad recuperada. Es la fuerza de quien finalmente decide que vale más de lo que otros le han hecho creer. Ahora solo espera el momento oportuno para actuar. Y ese momento, como si el universo conspirara a su favor, llega más rápido de lo que esperaba. El lunes por la mañana, Rosa, mi vecina y amiga más fiel, percibe una expresión diferente en mi rostro cuando salgo a regar las plantas del jardín. Llevamos 15 años viviendo puerta con puerta, y ella conoce cada uno de mis gestos. Esta vez, algo en mi postura le llama la atención. Aurelia, te ves distinta, me dice, asomándose por encima de la cerca que separa nuestras casas. Su voz tiene esa preocupación genuina que solo una verdadera amiga puede ofrecer. ¿Todo está bien? Me invita a tomar café en su cocina, ofreciéndome ese espacio seguro emocionalmente que tanto necesito en este momento. La cocina de Rosa siempre huele a canela y hogar verdadero. Es el único lugar donde puedo ser yo misma sin pretender que todo está perfecto. Me siento frente a ella y le cuento la humillación completa sin alterar la voz. Le describo las manos de Verónica arrancando mi ropa, las palabras crueles sobre el asilo, la mirada esquiva de Diego. Cada detalle sale de mi boca con una calma que me sorprende a mí misma. Rosa toma mi mano entre las suyas y valida ese dolor que yo había minimizado durante tanto tiempo. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras escucha, pero no son lágrimas de lástima, sino de indignación real por lo que me han hecho. Eso no es familia, Aurelia. Eso es abuso emocional, dice con una firmeza que corta el aire. Sus palabras caen como piedras en agua quieta. Nunca nadie había puesto nombre a lo que yo vivía. Siempre pensé que era normal, que así funcionaban las familias. Esas palabras duras pero necesarias rompen el velo de sumisión que yo había llevado durante años como si fuera parte natural de mi personalidad.
Rosa me está dando permiso para sentir rabia, para reconocer que lo que me han hecho no está bien. Yo conozco una corredora de confianza, me dice Rosa, bajando la voz como si estuviéramos conspirando. María Elena. Es discreta, eficiente. Si de verdad quieres vender, ella te puede ayudar sin que nadie se entere hasta que sea demasiado tarde. Me ofrece su carro, su compañía y su apoyo moral incondicional. No vas a pasar por esto sola, Aurelia. Ya estuviste sola demasiado tiempo. Por primera vez en años, siento que alguien está genuinamente de mi lado. Juntas, visitamos el banco esa misma tarde para revisar todos los documentos pendientes. Rosa me acompaña como si fuéramos hermanas, dándome la fuerza que necesito para enfrentar los trámites burocráticos que siempre me habían intimidado. El gerente, don Carlos, me reconoce inmediatamente y facilita todos los procesos. Señora Aurelia, qué gusto verla por aquí. Hacía tiempo que no venía al banco. Me trata con el respeto que merezco, como la cliente valiosa que soy. Me siento tratada con consideración después de tanto tiempo de ser invisible en mi propia casa. El gerente revisa mis cuentas, confirma mis ahorros, explica mis opciones. Por primera vez en años, alguien me está explicando algo como si mi opinión importara. Te han explotado demasiado, Aurelia, comenta Rosa mientras salimos del banco. Ya es hora de que vivas para ti misma. Sus palabras son como un permiso que no sabía que necesitaba escuchar. Y entonces, por primera vez en meses, me río. Es una risa pequeña al principio, pero crece hasta convertirse en algo liberador. Rosa se ríe conmigo, y por un momento somos dos mujeres planeando una travesura instead of dos víctimas lamentando su suerte. Esa noche envío un mensaje de texto corto a los compradores interesados que María Elena había mencionado. Casa disponible para venta inmediata. Interesados pueden agendar visita. Mi dedo tiembla sobre el botón de enviar, pero lo presiono. Marco una cita para el día siguiente, manteniendo todo en secreto absoluto. Diego y Verónica no pueden saber nada hasta que sea demasiado tarde para detenerme. Esta vez, las decisiones sobre mi vida las tomo yo. Rosa se compromete a estar conmigo durante todo el proceso. Mañana paso por ti a las 9, me dice al despedirse. Y Aurelia, estás haciendo lo correcto, nunca dudes de eso. Esa noche, camino por la casa sintiendo que me despido emocionalmente de cada rincón. Es extraño, después de tantos años de sentirme extraña aquí, ahora que la voy a vender es cuando más mía se siente. Recorro cada habitación tocando las paredes con cariño de despedida. Aquí crié a Diego, aquí lloré la muerte de mi esposo, aquí construí una vida que creí que era mía, pero que otros habían decidido que no me pertenecía. Pero por primera vez en todo este proceso, no siento culpa. Siento liberación, como si estuviera soltando un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. La culpa que siempre me acompañaba se está transformando en algo diferente. Esperanza. La venda ya no es miedo a lo desconocido. Se está convirtiendo en la posibilidad de un nuevo comienzo, en la oportunidad de descubrir quién soy cuando no tengo que servirle a nadie más que a mí misma. Y por primera vez en décadas, esa posibilidad no me asusta. Me emociona. A las 10 de la mañana del martes, el joven matrimonio entra a mi casa con una sonrisa que ilumina toda la sala. Están encantados con la claridad natural que entra por las ventanas grandes, con los techos altos, con la distribución que permite que el aire circule libremente por todos los rincones. Los observo mientras recorren cada habitación y percibo que su energía combina perfectamente con el ambiente de este hogar. Hay algo genuino en la forma como tocan las paredes, como se miran entre ellos imaginando su futuro aquí. No están viendo una propiedad para explotar, sino un hogar para construir. Es perfecta para empezar una familia, comenta la joven esposa, tocando su vientre con ternura. Podemos imaginar a nuestros hijos corriendo por este pasillo. Sus ojos brillan mientras habla de planes y sueños que suenan tan diferentes a las imposiciones de Verónica. La ironía me da más fuerza de la que esperaba. Su bebé crecerá aquí, no el de Verónica. Una nueva vida llegará a esta casa, pero será bienvenida con amor verdadero, no como pretexto para echar a la abuela. Hay justicia poética en todo esto. María Elena,
la corredora, me presenta una oferta que supera generosamente mis expectativas. Es casi el doble de lo que yo había calculado como valor de la propiedad. El mercado está muy bueno para casas como la suya, explica, y ellos realmente quieren este lugar. Siento que el destino me está empujando en la dirección correcta. Todo fluye con una facilidad que nunca experimenté cuando trataba de complacer a mi familia. Es como si el universo finalmente estuviera cooperando conmigo en lugar de conspirar en mi contra. El licenciado Morales revisa cada cláusula del contrato y confirma que todo está perfectamente legal. Señora Aurelia, este es un negocio muy favorable para usted. Los compradores son serios, tienen el financiamiento aprobado y el precio es excelente. La transferencia inicial se realiza esa misma tarde en el banco. Veo números en mi cuenta que nunca había visto antes. Por primera vez en mi vida, tengo independencia económica real. No dependo de la pensión pequeña, no dependo de la generosidad de Diego. Regreso a casa y camino hasta mi antiguo cuarto, reconociendo que esto es un cierre emocional necesario. Es extraño estar aquí sabiendo que ya no me pertenece, pero la sensación no es de pérdida, sino de completitud. Guardo solamente las ropas importantes y las fotos antiguas que realmente significan algo para mí. El vestido que usé cuando me gradué de la preparatoria, las fotos de mi boda, algunos libros que leía en las noches solitarias. Lo esencial cabe en 2 maletas. El resto lo dejo. No voy a cargar peso muerto hacia mi nueva vida. Los muebles viejos, los objetos que acumulé pensando que tenían valor sentimental, pero que solo ocupaban espacio. Todo eso puede quedarse aquí como parte del pasado que estoy dejando atrás. Son una pareja muy dulce, comenta María Elena mientras revisamos los papeles finales. Me dijeron que quieren cuidar mucho la casa, que les gusta cómo está, van a ser buenos dueños. Siento una paz profunda al imaginar a esta familia digna viviendo aquí. Niños que serán bienvenidos, una abuela que será valorada si algún día la tienen. Amor real en lugar de conveniencia disfrazada. Esta casa merece esa clase de familia. La firma del contrato transforma oficialmente mi pasado en memoria distante. Cada vez que escribo mi nombre en los documentos, siento que estoy firmando mi libertad. Ya no soy la Aurelia que rogaba por un lugar en su propia casa. Guardo la llave final en el bolsillo de mi suéter con firmeza. Mañana se la entregaré a los nuevos dueños, pero hoy todavía es mía por última vez. Es simbólico, pero necesario. Estoy cerrando este capítulo con dignidad. Preparo un sobre para Diego y Verónica, donde explico todo lo que acaba de pasar. No es una disculpa ni una justificación. Es simplemente información que necesitan tener para entender su nueva realidad. Incluyo el comprobante de la venta y todas las fechas oficiales del proceso. La transferencia de escrituras, el día de entrega de la propiedad, el plazo que tienen para desocupar. Todo está explicado claramente, sin lugar a malentendidos. Pido un plazo generoso a los nuevos dueños para que Diego y Verónica puedan organizar su salida sin prisa. No quiero que esto sea una venganza cruel, solo justicia necesaria. Tendrán tiempo suficiente para encontrar otro lugar. Decido partir antes del regreso de ellos del viaje de trabajo que tomaron después de nuestra confrontación. No quiero más escenas dramáticas, más súplicas manipuladoras, más intentos de hacerme sentir culpable por recuperar mi vida. Por primera vez en años, siento libertad genuina naciendo en mi pecho. No es la libertad de quien no tiene responsabilidades, sino la libertad de quien finalmente tomó control de su propia existencia. Y esa sensación es más dulce de lo que jamás imaginé. 3 días después de firmar los papeles, Diego y Verónica regresan de su viaje de trabajo cargados con bolsas de compras para el bebé. Vienen hablando animadamente sobre cunas y carriolas, planeando cómo van a convertir mi cuarto en el paraíso perfecto para su hijo. Encuentran la cochera completamente vacía, mi carro ya no está ahí. La casa tiene un silencio extraño, diferente al silencio habitual. Es un silencio que huele a abandono, a espacios que dejaron de ser habitados. Las cortinas están cerradas y hay un aire de finalidad en todo. Sobre la mesa del comedor hay un sobre manila con los nombres de ambos escritos en mi letra cuidadosa. Verónica lo ve primero, y algo en su expresión cambia inmediatamente.
Sus manos tiemblan ligeramente cuando lo toma. Verónica abre el sobre y su rostro se descompone, palideciendo hasta ponerse casi gris. Lee las primeras líneas en voz alta, con una voz que se va quebrando con cada palabra. La casa ha sido vendida. Los nuevos propietarios toman posesión el viernes. ¿Vendió la casa? ¿Nuestra casa? Su voz sube de tono hasta convertirse casi en un grito. Las bolsas de bebé caen al suelo, derramando sonajeros y pañales por toda la sala como símbolos de un futuro que acaba de desmoronarse. Diego le arrebata los papeles y comienza a leer rápidamente. Su frente se llena de sudor conforme entiende la gravedad jurídica de la situación. No es una amenaza vacía ni un berrinche emocional. Es un hecho legal consumado, irreversible. Marcan mi número una y otra vez, pero yo no contesto ninguna llamada. Estoy en el Hotel San Carlos, un lugar sencillo pero digno en el centro de la ciudad, leyendo tranquilamente un libro que compré en la librería de la esquina. Las primeras mensajes que llegan a mi teléfono comienzan con manipulación emocional clásica. Mamá, por favor, conversemos como gente civilizada. Seguro podemos resolver este malentendido. Diego usa ese tono conciliador que siempre había funcionado conmigo antes. Después los mensajes se vuelven reclamaciones agresivas. No podías hacer eso sin consultarnos. Vivimos aquí. Tenemos derechos. La desesperación se transforma rápidamente en indignación, como si yo hubiera cometido un crimen en lugar de ejercer mis derechos. Leo todos los mensajes sin responder ninguno. Mi silencio se está convirtiendo en un arma más poderosa que cualquier argumento. Cada mensaje que no contesto es una confirmación de que las reglas del juego han cambiado para siempre. Verónica me envía un audio llorando, pero entre los sollozos siguen saliendo ataques. Eres una egoísta, Aurelia. ¿Cómo puedes hacernos esto cuando estoy embarazada? ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué estabas pensando? Sin sentir ni una pizca de culpa, bloqueo su número. Ya no tengo que escuchar sus manipulaciones disfrazadas de vulnerabilidad. Ya no tengo que tolerar que me hable como si yo fuera la villana de esta historia. Al día siguiente, Diego aparece en la recepción del hotel. Está visiblemente trastornado, con ojeras profundas y una expresión de confusión total. Es como si no pudiera procesar que su madre, la mujer silenciosa y obediente de siempre, hubiera tomado una decisión tan radical. Lo recibo en el pequeño lobby del hotel con una calma que me sorprende a mí misma. No hay lágrimas. No hay nerviosismo, solo una serenidad que nunca antes había sentido en su presencia. Por primera vez, soy yo quien controla el tono de nuestra conversación. Mamá, tienes que explicarme qué está pasando, dice con voz quebrada. ¿Cómo pudiste vender la casa sin decirnos nada? Esa era nuestra casa también. Yo no te eché a un asilo, Diego, le respondo con voz firme pero sin agresividad. Mis palabras son simples, directas, imposibles de malinterpretar. Tú me echaste del lugar que yo construí. Cada palabra cae con el peso de la verdad absoluta. No hay drama, no hay exageración. Solo hechos que él no puede negar. Diego intenta justificar el comportamiento de su esposa, cayendo en los patrones de siempre. Verónica no quiso decir eso en serio. Está estresada por el embarazo. Tú sabes cómo son las hormonas. Podemos arreglar todo esto, pero esta vez no cedo. Por primera vez en toda mi vida, me mantengo firme frente a los intentos de manipulación de mi hijo. No, Diego, ya no más excusas, ya no más podemos arreglar esto después. El después llegó, y yo tomé mi decisión. Veo en sus ojos el momento exacto en que Diego se da cuenta de que ha perdido algo que siempre consideró garantizado. Su madre incondicional, su red de seguridad emocional y económica, su constante disponible, ya no existe. Y la mujer que tiene frente a él es alguien que nunca había conocido realmente. La revelación de que había perdido su constante disponible transforma a Diego completamente. De la confusión pasa al desespero, y del desespero a la exigencia agresiva. «Tienes que explicarme esto ahora mismo», grita en el lobby del hotel, sin importarle que otras personas lo escuchen. «No puedes destruir una familia así». Permanezco sentada en el pequeño sillón de la recepción con una postura firme que nunca antes había mostrado frente a él. Mi espalda está recta,
Mis manos descansas tranquilamente en mi regazo. Hay una dignidad plena en mi silencio que lo desconcierta más que cualquier grito. Me usaron durante años, Diego. Yo también me cansé. Le digo con una voz que no reconoce. No hay lágrimas, no hay súplicas. Solo una declaración de hechos que corta el aire como un cuchillo afilado. Diego intenta inmediatamente transformar toda la humillación que me hicieron vivir en un simple malentendido. Mamá, nunca quisimos que te sintieras así. Tal vez hubo errores de comunicación, pero siempre fuiste importante para nosotros. Esto es una reacción exagerada. Entonces comienzo a narrar cada sacrificio ignorado con una objetividad que lo desarma completamente. Le hablo de los 3 empleos simultáneos, de las joyas vendidas, de las noches cuidando a su suegra, de los cumpleaños pasados cocinando sola. Cada ejemplo es concreto, irrefutable. Tú nunca me preguntaste cómo estaba realmente, le digo mientras él trata de interrumpirme con justificaciones. En todos estos años, ni una sola vez te sentaste conmigo para preguntarme si era feliz, si necesitaba algo, si tenía sueños propios. Es en ese momento que Diego comienza a llorar. No son lágrimas manipuladoras, sino el llanto de alguien que finalmente está viendo la verdad sin filtros. Se da cuenta de que efectivamente nunca se había detenido a conocer a su propia madre como persona. Por favor, mamá, regresa. Implora con una voz quebrada que revela toda su dependencia emocional y económica. Podemos cambiar las cosas. Verónica puede aprender. Yo puedo ser mejor hijo. Solo danos una oportunidad. Pero rechazo su súplica con la calma de quien sabe que está tomando la decisión necesaria. No, Diego. No se trata de oportunidades. Se trata de que yo merezco respeto, no promesas de cambio que nunca llegan. En ese momento, mi teléfono vibra con un mensaje de Verónica. Lo leo en voz alta. Eres una ingrata después de todo lo que hicimos por ti. Incluso desde la distancia sigue atacando. Respondo únicamente. Ya no permito abusos. Y muestro el teléfono a Diego para que lea mi respuesta. Él ve que ya no soy la mujer que toleraba insultos en silencio. Desesperado, Diego intenta negociar una parte del dinero de la venta. Al menos ayúdanos con el enganche de otro lugar. Sabes que no tenemos ahorros. Podemos pagarte mensualmente. No te quité nada que fuera tuyo, le respondo sin vacilar. La casa siempre fue mía. El dinero de la venta es mío. Tu problema económico no es mi responsabilidad. Veo en sus ojos el momento exacto en que entiende que ha perdido mucho más que un patrimonio. Ha perdido su punto de referencia emocional, su red de seguridad, la mujer que siempre había estado ahí para resolver sus problemas. Me voy de la ciudad por un tiempo, le anuncio entonces. Necesito espacio para redescubrir quién soy cuando no estoy sirviendo a otros. Diego entra en shock completo. Su rostro se pone blanco y por unos segundos parece que no puede procesar esta información adicional. ¿Te vas? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? Si quieres verme algún día, le digo levantándome del sillón, aprende a verme primero como persona, no como tu empleada personal. Mis palabras son el ultimátum más claro que he dado en mi vida. Termino nuestra conversación con un abrazo breve pero definitivo. No es el abrazo de reconciliación que él espera, sino el abrazo de despedida de quien cierra un capítulo. Es cálido pero firme, maternal pero final. Diego sale del hotel caminando como un hombre que envejeció 10 años en una hora. Sus hombros están caídos, su paso es inseguro. Por primera vez en su vida adulta, no tiene a su madre para resolver sus problemas. Regreso a mi cuarto y cierro la puerta sintiendo que estoy cerrando una puerta al pasado y abriendo otra hacia un mundo completamente nuevo. Un mundo donde yo soy la protagonista de mi propia historia, no el personaje de apoyo en la historia de otros. Una semana después de cerrar esa puerta al pasado, tomo un autobús hacia Valparaíso, la ciudad costera que siempre había soñado conocer, pero nunca me había atrevido a visitar sola. Durante años escuché hablar de sus cerros coloridos, de su bohemia particular, pero siempre pensé que ese tipo de aventuras no eran para mujeres como yo. El mar abierto despierta sensaciones que había olvidado que existían dentro de mí. El olor a sal, el sonido constante de las olas, la inmensidad del horizonte que se extiende sin límites.
Es como si mi alma hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar. Camino por las calles empinadas sin prisa, como si mi cuerpo estuviera reaprendiendo a existir en el espacio. No hay nadie esperándome en casa, nadie que necesite que regrese a una hora específica. Puedo detenerme donde quiera, el tiempo que quiera, sin dar explicaciones a nadie. En una pequeña calle colorida llena de murales, experimento el café más fuerte que he probado en años. El dueño del café, un hombre mayor con barba blanca, me cuenta historias de la ciudad mientras prepara mi segundo pocillo. Este lugar transforma a la gente, me dice con una sonrisa. Ya verá. Saco el teléfono y fotografío las paredes grafiteadas, encontrando belleza en lo imperfecto. Nunca antes había visto el arte callejero como algo hermoso. En casa, Diego siempre comentaba que era vandalismo. Aquí veo historias, protesta, vida pura expresándose sin permiso de nadie. Por la tarde, sentada en un banco frente al océano, escribo en un cuaderno nuevo frases que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Merezco ser feliz. Merezco ser vista. Merezco tomar mis propias decisiones. Cada palabra que escribo se siente como un acto de rebeldía necesaria. En el hostal donde me hospedo, converso con turistas de diferentes países y me siento viva de una manera que había olvidado. Una chica francesa me pregunta mi historia, y por primera vez en años hablo de mí misma sin mencionar a Diego, sin definirme como madre de alguien más. Al tercer día, entro a una boutique pequeña y compro un vestido rojo que jamás habría tenido el coraje de usar antes. Le queda espectacular, dice la vendedora. El rojo le da vida al rostro. Me veo en el espejo y reconozco a una mujer que no había visto en décadas. Paso por la puerta de un taller de cerámica y, impulsivamente, pregunto si puedo tomar una clase. El instructor, un hombre joven con manos manchadas de arcilla, me asegura que nunca es tarde para empezar. El barro no juzga la edad, me dice riendo. La primera vez que pongo mis manos en la arcilla húmeda, algo se desbloquea dentro de mí. Emociones que había guardado durante décadas comienzan a salir a través de mis dedos. No estoy creando algo perfecto, solo estoy creando algo mío. Es ahí donde conozco a Inés, una artista de 65 años que lleva el cabello gris largo y suelto como una declaración de libertad. Nunca me casé, me cuenta mientras moldea una vasija. Siempre supe que mi arte necesitaba espacio para respirar. No estás vieja, Aurelia, me dice Inés después de escuchar mi historia. Estás inédita. Estás descubriendo versiones de ti misma que nunca habías tenido permiso de explorar. Sus palabras caen en mi corazón como semillas en tierra fértil. Me río hasta que las lágrimas vienen, pero son lágrimas de liberación pura. No he llorado así desde que era niña. Es el llanto de quien finalmente entiende que la vida puede ser diferente, que no es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aprendo a comer sola en restaurantes sin sentir culpa, sin pensar que debería estar en casa cocinando para otros. Ordeno lo que quiero, cuando quiero, sin consultar los gustos o las restricciones de nadie más. La comida sabe diferente cuando no tienes que servir a otros primero. Aprendo a dormir sin el miedo constante de interrupciones hostiles. No hay voces alzándose en discusión, no hay demandas urgentes, no hay la tensión constante de estar esperando que alguien necesite algo de mí. El silencio se vuelve reparador en lugar de amenazante. Entiendo que embellecer también puede ser florecer. Durante años pensé que a los 68 solo me quedaba esperar el final con resignación. Ahora veo que puedo ser una mujer que recién está comenzando a conocerse a sí misma. Deberías vender tus piezas, me sugiere Inés después de ver el progreso en mis creaciones de cerámica. Tienes sensibilidad natural, la gente compraría tu trabajo. La idea de que algo que hago con mis manos tenga valor comercial me resulta revolucionaria. Por primera vez en mi vida, veo la posibilidad de una renta independiente que no dependa de la pensión mínima o de la generosidad ajena. Puedo sostenerme a mí misma haciendo algo que me gusta, algo que sale de mi creatividad personal. Ve la primera vez en décadas, veo un futuro que es genuinamente mío, no prestado de los sueños o necesidades de otros. Un futuro donde yo decido qué hacer cada mañana,
donde construyo algo desde mi propia visión. Me siento finalmente protagonista de mi propia historia, no el personaje secundario que existe para facilitar la trama de otros. Y esa sensación es más embriagadora que cualquier vino que haya probado. Mientras yo descubría la libertad de ser protagonista de mi propia historia en Valparaíso, Diego y Verónica enfrentaban la realidad de quedarse sin casa de un día para otro. El plazo que les había dado era generoso, pero encontrar un lugar adecuado para una pareja con un bebé en camino resultó más complicado de lo que esperaban. Terminaron alquilando un apartamento en una zona cara, muy superior a lo que su presupuesto real podía sostener. Verónica insistió en mantener cierto estatus, negándose a considerar opciones más económicas. «No vamos a vivir en cualquier lado por culpa de tu madre», le repetía a Diego constantemente. Las deudas comenzaron a acumularse silenciosamente. Entre el depósito del apartamento, los muebles nuevos que necesitaban y el alquiler mensual que representaba más del 60% de sus ingresos, los números no cuadraban. Pero ninguno de los dos quería admitir la gravedad de su situación financiera. Verónica culpaba constantemente a Diego por no haber sabido controlar a su propia madre. «Debiste prever esto», le gritaba durante las peleas que se volvieron rutina. «Una madre normal no destruye la vida de su hijo. Debiste ver las señales». Diego, por su parte, culpaba a Verónica por la humillación inicial que había desencadenado todo el desmoronamiento. «Si no le hubieras hablado así», le respondía con resentimiento creciente, «nada de esto habría pasado. Ella nunca había sido problemática antes de ti». Las discusiones constantes comenzaron a erosionar una relación que antes parecía sólida. La tensión financiera, combinada con el embarazo y la pérdida súbita de estabilidad, los convirtió en extraños que se atacaban mutuamente en lugar de apoyarse. Los preparativos para la llegada del bebé se transformaron en una fuente de estrés en lugar de alegría. Cada compra necesaria se convertía en una pelea sobre dinero que no tenían. El cuarto que iban a preparar en mi casa ahora era un rincón improvisado en el apartamento diminuto. Un día, María Elena, la corredora, contactó a Diego para informarle que los nuevos propietarios habían comenzado remodelaciones en la casa. «Pensé que te gustaría saber», le dijo con genuina consideración. «Han sido muy respetuosos con la estructura original». Diego lloró al ver las fotos de las renovaciones que María Elena le envió. Vio paredes pintadas de colores alegres, el jardín cuidado con amor, espacios que respiraban vida nueva. Fue entonces cuando entendió que había perdido algo definitivamente irreemplazable. Desesperada, Verónica intentó restablecer contacto conmigo, pero esta vez con un tono completamente diferente. Sus mensajes hablaban de reconciliación, de familia, de la importancia de que el bebé conociera a su abuela. Pero yo ya no era la mujer que se dejaba manipular por culpa. Bloqueé su número nuevamente sin hesitation. Ya había aprendido que las disculpas motivadas por necesidad no son disculpas genuinas. Su cambio de actitud tenía que ver con su situación desesperada, no con un reconocimiento real del daño que me habían causado. La familia extendida comenzó a comentar el caso, y las críticas no fueron favorables para ellos. Las tías, los primos, los amigos en común, todos tenían opiniones sobre cómo habían tratado a la mujer que había sacrificado todo por la familia durante décadas. Diego se dio cuenta de que había perdido más que una casa. Había perdido su reputación familiar. En las reuniones de familia se había convertido en el hijo que echó a su madre de su propia casa. El título lo seguía como una marca de vergüenza. Verónica sentía un descontrol total sobre la narrativa de lo que había pasado. Por más que trataba de explicar su versión de los hechos, la gente veía los resultados. Una abuela exiliada, una familia destruida, un bebé que nacería sin conocer a su abuela paterna. Ambos comenzaron a percibir, demasiado tarde, el verdadero valor que mi presencia había tenido en sus vidas. No solo era la mujer que cocinaba y limpiaba gratuitamente, era la estabilidad emocional, el sostén económico silencioso, la red de seguridad que siempre había estado ahí. Mi ausencia reveló cuánto habían dependido de mí emocionalmente. Sin mi presencia pacificadora, sus propios conflictos salieron a la superficie sin filtro.
Sin mi trabajo doméstico gratuito, se dieron cuenta del valor económico real que mi contribución había tenido. El bebé nació en medio de esta tensión creciente. Mateo llegó al mundo en un ambiente lleno de ansiedad financiera, discusiones constantes y la ausencia notable de la abuela, que debería haber estado ahí para ayudar con la transición a la paternidad. Diego intentó establecer contacto conmigo de manera más respetuosa después del nacimiento. Sus mensajes ya no eran demandas ni reproches, sino invitaciones cuidadosas. Si algún día quieres conocer a tu nieto, escribía con humildad inédita en él, pero mantuve una distancia saludable. Respondía brevemente, enviaba felicitaciones correctas, pero no cedía a la manipulación emocional del nuevo bebé. Había aprendido que el amor verdadero incluye límites claros. Ambos finalmente percibieron la realidad que habían tratado de negar. Nada volvería a ser como antes. La Aurelia disponible, silenciosa y sacrificada, había muerto el día que Verónica tiró mi ropa al basurero. En su lugar había nacido una mujer con límites claros y dignidad inquebrantable. Su caída emocional y financiera confirmaba una justicia poética que yo no había buscado, pero que llegó como consecuencia natural de sus propias decisiones. El karma, a veces, no necesita ayuda externa. Mientras observaba las consecuencias naturales que Diego y Verónica enfrentaban, yo me concentraba en construir los cimientos de mi nueva vida. El licenciado Morales me había citado nuevamente, esta vez no para vender una casa, sino para orientarme sobre cómo proteger mi independencia futura de cualquier intento de manipulación legal. Señora Aurelia, me explica con la paciencia de un buen maestro, es importante que diversifique sus activos y proteja sus decisiones futuras. Nadie debe poder cuestionar su capacidad de manejar su propio patrimonio. Sus palabras me abren un mundo que nunca había explorado, el mundo de ser legalmente autónoma. Siguiendo sus consejos, abro una cuenta bancaria completamente separada y segura desde el punto de vista jurídico. Esta cuenta está únicamente a mi nombre, con beneficiarios que yo elijo, sin ninguna posibilidad de que terceros reclamen derechos sobre mis decisiones financieras. Por primera vez en mi vida, aprendo sobre inversiones simples adecuadas para mi edad y situación. El asesor financiero del banco me explica términos que antes me sonaban como idioma extranjero. Certificados de depósito, fondos conservadores, planificación de patrimonio. Es fascinante descubrir que tengo opciones. Descubro un placer inesperado en entender mis propias finanzas. Durante décadas, Diego había manejado mis papeles para simplificarme la vida. Ahora entiendo que esa simplificación era en realidad una forma de mantenerme dependiente e ignorante de mi propia situación económica. Rosa me acompaña fielmente en cada paso burocrático, como la hermana que nunca tuve. Su presencia me da seguridad, pero también me hace sentir que soy parte de algo genuino, en lugar de ser la servidora perpetua de alguien más. Es increíble todo lo que puedes hacer cuando te lo explican bien, le comento a Rosa después de firmar los papeles de inversión. ¿Por qué nadie me había dicho antes que tenía todos estos derechos? Descubro derechos que nunca supe que poseía, protecciones legales que desconocía por completo. El licenciado Morales me sugiere iniciar unas sesiones breves de terapia para procesar todo lo que había vivido. No es solo el tema legal, señora Aurelia. Es importante que sane las heridas emocionales para que nadie vuelva a aprovecharse de su buen corazón. En la primera sesión con la psicóloga, doctora Carmen Ruiz, hablo por primera vez sobre la soledad que había sentido dentro de mi propia familia. Es extraño poner palabras a esa sensación de estar rodeada de gente, pero profundamente invisible. Usted nunca fue vista como persona, Aurelia, me dice la doctora con una claridad que me impacta. Fue usada como recurso. Hay una diferencia fundamental entre ser amada y ser útil. Sus palabras validan una intuición que yo había tenido, pero nunca me había atrevido a formular. A lo largo de las sesiones, aprendo a separar el amor genuino de la obligación disfrazada. Entiendo que mucho de lo que yo había interpretado como muestras de cariño familiar eran simplemente formas de asegurar que yo siguiera disponible para servir. Con ayuda profesional, creo un nuevo conjunto de límites claros para cualquier relación futura. Aprendo a decir no sin dar explicaciones extensas,
a poner mis necesidades en la misma balanza que las de otros, a exigir reciprocidad en lugar de dar unilateralmente. El perdón no significa regresar al abuso, me explica la doctora durante una sesión especialmente reveladora. Usted puede perdonar sin volver a ponerse en situaciones que la lastimen. Perdón no es sinónimo de puerta abierta. Aprendo que los lazos familiares pueden existir con distancia saludable. No tengo que elegir entre cortarme completamente de Diego o volver a la dinámica anterior. Existe un espacio intermedio donde puedo mantener contacto sin sacrificar mi bienestar. Comienzo a escribir cartas dirigidas a mí misma, registrando mi evolución emocional día tras día. Es un ejercicio que la doctora me había sugerido, pero que se convierte en una necesidad personal. Escribo sobre mis miedos, mis descubrimientos, mis momentos de fortaleza inesperada. Cuando releo esas cartas después de algunas semanas, reconozco una fuerza en mis palabras que no sabía que tenía. La mujer que escribe esas reflexiones es alguien que se respeta a sí misma, que tiene opiniones claras, que no se disculpa por existir. Siento un orgullo personal que nunca antes había podido experimentar. No es el orgullo de haber criado bien a un hijo o de haber cumplido con mis obligaciones familiares. Es el orgullo de haberme salvado a mí misma, de haber tenido el coraje de cambiar mi vida cuando parecía demasiado tarde. Me doy cuenta de que embellecer también puede significar recuperar espacios de mí misma que había entregado demasiado jóvenes. Espacios de creatividad, de autonomía, de decisión personal que creí perdidos para siempre cuando me convertí en madre soltera. Tomo la decisión firme de que nunca más viviré en silencio. Si algo me molesta, lo voy a decir. Si algo me parece injusto, voy a protestar. Si algo me hace feliz, lo voy a celebrar. Mi voz tiene valor y voy a usarla. Aurelia Sandoval se está convirtiendo en otra mujer completamente diferente. Una mujer entera, no fragmentada por las necesidades de otros. Una mujer que existe por derecho propio, no por utilidad ajena. Y esa mujer me gusta mucho más de lo que jamás imaginé posible. 6 meses después de convertirme en esta mujer entera que ahora soy, recibo un mensaje de Diego que es completamente diferente a todos los anteriores. Es largo, cuidadosamente escrito, sin un tono de exigencia o manipulación. Por primera vez, leo palabras suyas que suenan genuinamente humildes. «Mamá», comienza el mensaje, «he estado en terapia durante estos meses y finalmente entiendo muchas cosas que antes no veía. No te escribo para pedirte que regreses o para justificar lo que pasó. Solo quiero que sepas que tenías razón en todo». Leí sus disculpas sin exigencias por primera vez en toda nuestra relación. No hay pero en sus frases, no hay condiciones ocultas. Son disculpas limpias, sin expectativas de perdón inmediato o de cambio en mi posición. «Fui un cobarde al no defenderte», escribe con una honestidad que nunca había mostrado. «Dejé que Verónica te tratara mal porque era más fácil que enfrentar el conflicto. Te fallé como hijo y entiendo si no puedes perdonarme». Me cuenta entonces que el bebé ha nacido. Se llama Mateo, nació sano, y Diego se ha dado cuenta de lo mucho que necesitaría el consejo y la presencia de su madre en esta nueva etapa. Pero, sorprendentemente, no me pide que venga. Solo comparte la información. Siento una ternura inesperada por este nieto que acaba de llegar al mundo. Es un amor diferente al que sentí por Diego. Más libre, sin la carga de todas las expectativas y sacrificios que deposité en mi hijo. Mateo es una página en blanco en nuestra historia familiar. Le respondo diciéndole que necesito tiempo, no obligaciones. Si vamos a reconstruir algo, tiene que ser desde el respeto mutuo, no desde la necesidad o la culpa. Mis palabras son claras pero no hostiles. Para mi sorpresa, Diego respeta mi petición completamente. No insiste, no presiona, no trata de acelerar el proceso. Esta es una mudanza rara y significativa en él. El Diego anterior habría seguido bombardeándome con mensajes hasta conseguir lo que quería. Le da espacio a su madre para respirar, para aprender, para completar su proceso de renacimiento sin interferencias. Es la primera vez en décadas que siento que Diego respeta mi autonomía emocional como algo válido en sí mismo.
Verónica intenta enviar fotos del bebé a través de números de familiares, pero mantengo mi distancia prudente. No estoy lista para lidiar con ella, y no tengo ninguna obligación de fingir que todo está bien por el hecho de que haya nacido un bebé. Respondo únicamente mensajes neutros sobre Mateo cuando Diego me pregunta algo específico. ¿Cómo está el bebé? ¿Todo bien con el parto? Mantengo las conversaciones enfocadas en hechos, no en emociones o en dinámicas familiares complejas. La terapia me está abriendo los ojos sobre errores que cometí durante años, me escribe Diego en otro mensaje. Nunca me había dado cuenta de lo invisible que te hice sentir en tu propia casa. Estoy trabajando en entender por qué permití eso. Percibo una intención real de cambio en sus palabras. No es el arrepentimiento superficial de quien quiere que las cosas vuelvan a ser como antes, sino la reflexión profunda de quien está dispuesto a hacer el trabajo emocional necesario para crecer. Después de varios intercambios respetuosos, acepto encontrarme con él en un café público del centro de la ciudad. Es un terreno neutral donde ambos nos sentiremos seguros, sin la carga emocional de espacios familiares. Diego aparece puntual al encuentro, cargando a Mateo en sus brazos. El bebé es hermoso, con los ojos grandes y curiosos que caracterizan a los recién nacidos. Diego se ve diferente también, más delgado, con ojeras que hablan de noches sin dormir, pero con una humildad en la postura que nunca antes había visto. Cuando Diego me pone a Mateo en los brazos, no puedo contener las lágrimas. Es un amor que renace sin culpa, sin la sensación de que estoy siendo manipulada emocionalmente. Es simplemente el amor natural de una abuela que conoce a su nieto. Verónica está sentada en una mesa lejana, observando nuestro encuentro desde la distancia. Se ve insegura, sin rastro de la arrogancia que antes la caracterizaba. No se acerca, no interfiere, respeta el espacio que Diego y yo necesitamos. Quiero respeto, no lástima. Le digo claramente a Diego mientras miro a Mateo. Si vamos a tener algún tipo de relación, tiene que ser entre adultos que se valoran mutuamente, no entre un hijo que necesita servicios y una madre que los proporciona. Diego asiente inmediatamente, sin protestar ni tratar de negociar términos diferentes. Tienes razón, mamá. Quiero aprender a tratarte como mereces. Quiero que Mateo conozca a la abuela fuerte que yo nunca supe ver. Nuestra relación comienza a renacer sobre una base completamente diferente, más adulta y equilibrada. Ya no soy la madre sacrificada que existe para resolver los problemas de su hijo. Soy Aurelia, una mujer independiente que puede elegir cuánto y cómo participar en la vida familiar. El ciclo de dependencia que había durado décadas finalmente se rompe, y en su lugar comienza a crecer algo nuevo, una relación basada en elección mutua en lugar de obligación impuesta. 2 meses después de ese primer encuentro, donde nació una nueva dinámica familiar, acepto la invitación de Diego para visitar su nuevo hogar. Voy con cautela emocional, consciente de que este espacio representa todo lo que tuvieron que construir después de perder la comodidad de mi casa. Verónica está completamente diferente cuando me recibe en la puerta. Se ve exhausta por las noches sin dormir con el bebé, pero también hay algo menos agresivo en su postura. La maternidad y las dificultades económicas han erosionado esa arrogancia que antes la caracterizaba. Perdóname, Aurelia, me dice entre lágrimas apenas entramos a la sala pequeña. Fui cruel contigo. No tengo excusa para cómo te traté. He tenido meses para pensar en todo lo que hice mal. Sus palabras salen entrecortadas, como si hubiera ensayado este momento muchas veces. Escucho sin interrumpir, con la sabiduría que he adquirido estos meses de terapia y autoconocimiento. Ya no siento la necesidad urgente de consolar a quien me pide perdón, ni tampoco el impulso de atacar. Simplemente escucho como quien ha aprendido a evaluar las intenciones reales detrás de las palabras. Reconozco dolor verdadero en la voz de mi nuera. No es el arrepentimiento calculado de quien quiere recuperar beneficios perdidos, sino la angustia genuina de quien finalmente entiende el daño que causó. La diferencia es sutil, pero importante. No justifico su comportamiento anterior, porque sería invalidar mi propio dolor, pero logro entender la fragilidad humana que la llevó a actuar con tanta crueldad.
A veces la gente lastima a otros desde su propia inseguridad y miedo, no desde maldad pura. Si vamos a intentar reconstruir algo, le digo con firmeza pero sin hostilidad, necesito que entiendas las nuevas reglas de convivencia. Defino claramente lo que acepto y lo que no toleraré nunca más. Nada de humillaciones, nada de imposiciones sobre mi vida, nada de intentos de controlar mis decisiones. Soy una mujer adulta con derechos propios, no una empleada doméstica gratuita. Cada límite que establezco es una lección aprendida a costa de años de sufrimiento. Verónica aceita todas mis condiciones sin protestar, completamente consciente de las consecuencias que tuvo su comportamiento anterior. Lo entiendo, Aurelia. No tengo derecho a pedirte nada después de lo que te hice. Me doy cuenta de que madurar emocionalmente es posible incluso para quienes fueron antagonistas en nuestra historia. Verónica está aprendiendo, tarde pero genuinamente, que las relaciones familiares requieren respeto mutuo, no solo conveniencia unilateral. En ese momento, Mateo me sonríe desde su cuna portátil, y esa expresión inocente rompe mi última resistencia interna. Los bebés no cargan las culpas de los adultos. Él merece conocer a su abuela sin el peso de los conflictos familiares anteriores. Tomo a mi nieto en brazos sin sentir dolor ni resentimiento. Solo amor renovado. Es diferente al amor condicionado que había dado durante años. Este es un amor libre, sin expectativas de reciprocidad, sin la carga de sacrificios anteriores. Diego me abraza con gratitud finalmente sincera. No es el abrazo de quien necesita que lo cuiden, sino el abrazo de un hijo que valora genuinamente a su madre como persona. Gracias por darnos esta oportunidad, mamá. Sé que no la merecemos. La familia da un pequeño paso hacia el equilibrio emocional real. No es la armonía falsa basada en mi silencio y sumisión, sino un entendimiento nuevo donde cada persona tiene voz y derechos respetados. Dejo muy claro que no regresaré a vivir con ellos. Ese límite es inquebrantable. Tengo mi propia vida ahora, mi propio espacio. Eso no va a cambiar. Mi independencia no es negociable bajo ninguna circunstancia. Pero acepto visitarlos cuando yo quiero, sin obligación ni miedo a reproches si no vengo. Establezco un ritmo de contacto que respeta mis necesidades emocionales tanto como las suyas. La diferencia es radical. Mi presencia en sus vidas se convierte en una bendición elegida, no en una servidumbre esperada. Cuando vengo, es porque quiero estar aquí, no porque deba estar aquí. Esa diferencia transforma completamente la dinámica familiar. Todos finalmente perciben el verdadero valor que mi presencia siempre tuvo, pero que habían dado por garantizado durante décadas. Ahora que saben que pueden perderme, entienden que deben cuidar la relación conmigo. Siento que la justicia emocional finalmente se ha cumplido, no a través de venganza o crueldad, sino a través del establecimiento de límites saludables y el reconocimiento mutuo de la dignidad de cada persona. El amor está renaciendo entre nosotros, pero esta vez con respeto como fundamento. Es un amor más maduro, más consciente, más verdadero que el que existía antes. Y esa diferencia lo hace infinitamente más valioso. Con el amor renaciendo sobre bases de respeto genuino, uso parte del dinero de la venta para comprar un apartamento pequeño, pero completamente mío, en una zona tranquila de la ciudad. Es un espacio de 2 habitaciones con mucha luz natural, perfecto para una mujer que está redescubriendo quién es cuando no tiene que servir a nadie más. Lo decoro con colores vibrantes que nunca me había atrevido a usar. Paredes amarillas en la cocina, cortinas turquesas en la sala, cojines rojos que le dan vida al sofá. Durante años viví en espacios neutros que no ofendieran a nadie. Ahora mi casa refleja mi personalidad real. Monto una estante especial donde exhibo las cerámicas que hice durante mis meses en Valparaíso. Cada pieza cuenta la historia de mi renacer. Vasijas imperfectas, pero llenas de carácter. Bowls con colores que expresan emociones que había guardado durante décadas. Para la inauguración, invito únicamente a Rosa e Inés, las 2 mujeres que estuvieron conmigo durante mi transformación. No hay familia obligada, no hay compromisos sociales,
Solo las personas que genuinamente celebran mi libertad. El rizo llena toda la sala mientras brindamos con vino y celebramos no solo el apartamento nuevo, sino la vida nueva que he construido. Por Aurelia, dice Inés alzando su copa, la mujer que se atrevió a empezar de nuevo a los 68 años. Con el apoyo técnico de Rosa, abro una pequeña tienda virtual donde vendo mis creaciones de cerámica. Lo que comenzó como terapia artística se convierte en una fuente de ingresos que me llena de orgullo. Cada pieza vendida es una validación de que mi trabajo tiene valor. El éxito es inesperado, pero constante. Mis piezas se venden bien porque tienen algo que los productos industriales no tienen: autenticidad emocional. La gente siente la historia detrás de cada creación, la libertad que está plasmada en cada forma irregular. Viajo periódicamente a diferentes ciudades para tomar cursos de cerámica avanzada y participar en exposiciones de artesanía. Cada viaje es una aventura que me conecta con partes de mí misma que creí perdidas para siempre. Me doy cuenta de que la independencia verdadera es profundamente emocional. No se trata solo de tener dinero propio o espacio propio, sino de saber que existes por derecho propio, no por utilidad ajena. Mantengo una relación saludable con mi familia, pero ahora sin el peso de la obligación constante. Veo a Diego y Verónica cuando quiero, no cuando debo. Conozco a mi nieto en mis propios términos, no según las expectativas de otros. Mateo crece llamándome Abulía en lugar de abuela. Es su versión infantil de mi nombre, y me encanta porque suena fresco, único, sin la carga tradicional de lo que una abuela debe ser. Diego demuestra una madurez y responsabilidad genuinamente renovadas. Ya no me llama para que resuelva sus problemas, sino para compartir alegrías o pedir consejos cuando realmente los valora. La diferencia es fundamental. Verónica se esfuerza consistentemente en reconstruir nuestro vínculo sobre bases de respeto mutuo. No finge que el pasado no ocurrió, pero trabaja activamente en demostrar que ha aprendido de sus errores. Observo todos estos cambios familiares con la serenidad que da la sabiduría adquirida a través del sufrimiento transformado en crecimiento. Ya no necesito que ellos cambien para ser feliz, pero me alegra ver que están creciendo como personas. Sé con absoluta claridad que no debo nada a nadie, excepto a mí misma. Esta comprensión me libera de la culpa que me acompañó durante décadas y me permite relacionarme desde el amor libre, no desde la obligación impuesta. He reaprendido a vivir sin miedo constante de perder mi lugar o mi espacio. Mi valor no depende de mi utilidad para otros, sino de mi capacidad de ser auténticamente yo misma. He reaprendido a amar sin desaparecer en el proceso. Puedo querer profundamente a mi familia sin sacrificar mi identidad individual. El amor verdadero no requiere autoanulación. He reaprendido a existir como mujer completa, no como sombra de las necesidades ajenas. Tengo opiniones, deseos, sueños y planes que me pertenecen únicamente a mí. Aurelia Sandoval finalmente vive para sí misma, no por obligación hacia otros. Y esa vida, aunque comenzó tardíamente, es infinitamente más rica que la existencia de servicio que había llevado antes. Así renazco, tarde quizás según los estándares convencionales, pero perfectamente a tiempo según mi propia cronología emocional. A veces necesitamos décadas para encontrar el coraje de ser quienes realmente somos. Mi historia demuestra verdades universales, que amar sin límites puede llevarnos a nuestra propia erosión, que el respeto vale más que cualquier lazo sanguíneo, que renacer después de los 60 es absolutamente posible, y que a veces perder una casa significa ganar una vida. He recuperado mi dignidad, mi autonomía, mi identidad y mi voz. Y en el proceso he enseñado a mi familia que el amor verdadero no es un servicio que se presta, sino un reconocimiento mutuo que se cultiva con respeto, tiempo y libertad. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.